Buenas a todos nuevamente. Estamos en un nuevo podcast de El crimen y su mente. Nuevamente vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el origen de los psiquiátricos y que el nombre es Los muros cuando la locura se encerraba. No te lo pierdas. ¿Qué significa la palabra manicomio? La palabra manicomio siempre encierra todo aquello que nos genera una especie de incógnita, en donde no existen los derechos, el consentimiento, no se hablaba de la responsabilidad médica, ¿sí? La locura se encerraba. Entonces no se escuchaba, no se comprendía. Hoy vamos a recorrer la historia de los manicomios y vamos a ver un poco cómo fue el pasado, por qué la psiquiatría tiene una carga tan enorme con respecto a la responsabilidad. Esto es el crimen y su mente. El nacimiento del manicomio. Vamos a hablar principalmente eh, basándonos en un libro de Daniel Navarro sobre lo que es la responsabilidad médica en psiquiatría. ¿Sí? Un libro que está por acá, y que es muy interesante que lo puedan leer. Habla de lo legal, de lo científico, de lo psicológico, de la historia, de las prácticas. Y bueno, de eso se trata un poco la historia, ¿no? Los primeros manicomios no nacieron como hospitales, sino como centros o instituciones de segregación. Había todo un conjunto de personas que no estaban separadas. Estaba la persona que tenía algún trastorno mental, estaban las mujeres golpeadas, las personas que asesinaban, estaban los enfermos, de cualquier otra patología, no únicamente mental, estaban gente que no iba presa. Es como que no existía una idea exacta de qué es lo que ocurría con los manicomios en sí. Y de allí que comienza toda una serie de hipótesis, de teorías, hasta de cuentos que tienen que ver con las prácticas médicas que se realizaban en ese momento. De eso también vamos a hablar. Importantísima la historia, que sepamos que las prácticas habían sido muy violentas a lo que es hoy la psiquiatría, y que por eso es que la psiquiatría tiene tanta responsabilidad como dijimos al principio. La sociedad no sabía qué hacer con las personas, con los pobres, con la gente con algunos delirios. Entonces, ¿qué hacían? Los llevaban a los manicomios, ¿sí? Que es así como existen los socomios, que tiene que ver con los hospitales, donde va la gente comúnmente, donde vamos las personas cuando estamos enfermos. El manicomio tiene que ver con la manía, ¿sí? Con el centro de los lugares para la manía. Sin embargo, era toda una mezcla, y que hasta el día de hoy podríamos decir que existen algunos tipos de centros institucionales para la salud mental con otros nombres. Y la idea de este podcast no es hablar personalmente de ningún centro, ni hacer ningún tipo de crítica política ni social con respecto a los psiquiátricos actuales. Ustedes saben que hay una ley de salud mental que prohíbe este encierro, como fue el encierro de la locura en otros tiempos, sino que, bueno, ahora hay una ley en que no permiten este encierro, y que permite también que puedan salir y que puedan estar solamente una semana si es que es una persona psicótica y peligrosa, ¿sí? Así que bueno, ya los psiquiátricos están cerrados, al menos en lo que es Capital Federal, Argentina, porque nos ven de otros lugares, pero en Argentina, en Capital Federal, están cerrados, y en provincia están aún en proceso de ir cerrándolos. Cabe destacar que hay algunos lugares que lamentablemente tienen otro nombre y no terminan de ser psiquiátricos, y que las prácticas siguen siendo las mismas, que es la que vamos a hablar en un rato. Bloqueos. El cuerpo como objeto. Bueno, en este título
El cuerpo como objeto, ¿sí? Aquí en este título hablamos de las prácticas psiquiátricas iniciales como centradas en el cuerpo. Aquí no era en la palabra, no era con respecto a poder comprender al sujeto en las conductas, sino controlarlas. ¿Qué técnicas usaban? Los baños fríos, las camisas de fuerzas, los electroshocks conocidos. Y que sepan ustedes que hoy en la actualidad, y muy allí remotamente, quizás no lo podemos ver muy a menudo, pero es que existe, son las prácticas como el electroshock, siguen aún, y los baños fríos. Desgraciadamente hoy seguimos estando bajo esa situación y en la actualidad, según el enfoque de Daniel Navarro, estas prácticas muestran algo clave. El saber médico sin límites se convierte en violencia institucional. En el bloque 3 vemos a la psiquiatría como disciplina y poder. Bueno, en este título y o bloque hablamos de el poder del psiquiatra dentro del manicomio. Tiene el poder absoluto. Ellos lo que hacían era diagnosticar, medicar, elegir los tratamientos. Habían el tiempo en que podía estar una persona dentro del manicomio. Había situaciones o personas que vivían prácticamente toda su vida en un manicomio. Se transformó en un mundo cerrado, donde las personas con algún trastorno, los humildes, los pobres, los que no tenían dónde quedarse, los esquizofrénicos y un montón de situaciones de enfermedades mentales eran procesadas justamente en el manicomio y totalmente bajo la supervisión y poder de los psiquiatras, con reglas propias, con el tiempo realmente se detenía. Aquí se plantea una gran pregunta, que es cuando el tratamiento deja de ser cuidado y se convierte en un castigo. Llegamos al bloque 4. Hablamos sobre las prácticas psiquiátricas y terapéuticas. Con el avance de la psiquiatría fueron apareciendo prácticas que hoy generan escalofríos: insulinoterapia, comas inducidos, electroshock, lobotomías. En su contexto histórico eran vistas como normales, curativas, como tratamientos y como formas de calmar a una persona en un episodio psicótico que obviamente en esa época no se conocía con esos términos. Hoy sabemos que muchas de esas prácticas son irreversibles y han sido irreversibles y se aplicaron sin el consentimiento de la persona porque eso no existía. Claramente los derechos humanos para calmar a estas personas. Navarro nos obliga a pensar en algo. La buena intención no exime de responsabilidad. El daño que haya sido legal sigue siendo daño. En el bloque 5, el comienzo del fin del manicomio. Para lo que es mediados del siglo XX, los paradigmas ya empiezan a cambiar. Entonces, ¿qué ocurre? Se empieza a escuchar al paciente. Se cuestiona el encierro crónico, las instituciones pasan a ser lugares de exclusión, surge el paradigma de los derechos humanos, pasa del control al cuidado, al encierro a la comunidad. El tema es que a todo esto, tantos años, y desde épocas tan remotas, el daño ya estaba hecho. Y para cerrar, el encierro como crimen silencioso. Los manicomios fueron hijos de la época, pero también fueron escenarios de sufrimiento extremo, donde no hay que obligarse cuando la ciencia no se limita, puede ser muy cruel. Hoy la psiquiatría carga con mucha responsabilidad histórica de no repetir el encierro, de no repetir las prácticas con las que se hacía sufrir tanta gente hasta llegar a la muerte, incluso. El crimen en salud mental no siempre fue un acto violento, a veces fue un pasillo largo, un silencio, el nunca acabar, tiempo que se frena, que se escurre. A veces una puerta cerrada, una vida olvidada detrás. En fin,
Esto fue El crimen y su mente. Parte 1. Vamos a seguir viendo en la parte 2 un poco más de la historia de los psiquiátricos. Les mando un saludo muy grande. No olviden, por favor, hacer clic y dejar su opinión, por supuesto, válida, todas. Y las sugerencias de algún tema que, por supuesto, lo vamos a seguir evaluando. Que tengan un hermoso, hermoso, hermoso día y nos volvemos a reencontrar. Chao, chao.